Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván y el día de hoy les voy a mostrar cómo cambiar la llave mezcladora de vuestra cocina, no sin antes haber removido el pollo de la escena. Y aquí podemos ver que tengo un gran desorden, el cual estoy limpiando y les muestro con un timelapse. No me critiquen, supongo que muchos de ustedes deben tener algo así o peor en sus cocinas, malditos hijos de perra. Y ahora algo que podremos ver y que es muy curioso que sucede en mi cocina. Tengo una especie de fantasma o poltergeist. Lo capturé mientras grababa este pequeño tutorial. Pero bueno, cerré la llave y ahora les continuaré mostrando. Lo que tenemos que hacer es despejar la zona de trabajo. La zona de trabajo es debajo de la tarja o fregadero. Vamos a cerrar las llaves de paso. Esta da muchos giros, es una estupidez porque las más modernas o prácticas dan un cuarto de vuelta. Vamos a colocar una cubeta debajo y aquí podemos ver que de esas llaves de paso vienen las mangueras que llegan hacia nuestra mezcladora. Oh, manguerillas. Y ahí vemos la conexión. No sé por qué demoré tanto en grabar esta escena del video. Lo que tenemos que hacer es aflojarlas y removerlas. Va a escurrir agua, por eso necesitamos la cubeta. Un cubetilla. Dejamos que gotee y abriremos la llave para que acceda el aire en nuestro sistema, en nuestra llave, y se derrame el resto, porque por el vacío no se tira toda. Ahora haremos lo mismo con la otra manguera. Muy bien, ahora retiraremos la cubeta. Y el siguiente paso será limpiar. Sí, claro, debemos limpiar cualquier gota o lo que sea. Y exprimiremos el trapo. Y ¡oh, maldita sea! Estuve limpiando dinero y tenía dinero en el trapo. Bueno, aproveché para hacer un poco de lavado de dinero. Aquí vemos que lo estoy secando y diablos, una tanga. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es remover esas pequeñas rosquillas, digamos, con unas pinzas, porque generalmente con el tiempo se aprietan mucho. Y en vez de llamarles rosquillas, les llaman, no sé cómo llamarlas, pero son las piezas que mantienen nuestra mezcladora unida a la tarja. Ya que la hemos aflojado un poco con las pinzas, podemos hacerlo con la mano. Gira que gira, que gira que gira, y gira que gira y girará. Y gira más y gira que gira, y gira que gira, y haremos lo mismo con la otra del otro lado. Bueno, ahora podemos ver, esta es la llave antigua. Tenía un problema con goteo, así que por eso decidí cambiarla. La quitaremos del lugar donde estaba. Y a continuación, utilizaremos una esponja. La esponja con la que lavamos los trastes está bien. Con el jabón solamente para limpiar un poco y aprovechar para dar limpieza a nuestra tarja. Es lo mismo si es de acero inoxidable o de esta maldita cerámica o piedra. Aquí utilizamos una lija. En las de acero no es muy recomendable para quitar el cochambre y luego usamos un trapo para limpiar. Muy bien, a continuación aquí tenemos la llave que instalaremos. Es una llave mezcladora muy similar a la anterior. Y bueno, removemos el plastiquejo. Aquí podemos ver que es de buena calidad, es pesada y tiene un buen sistema. Sí, claro, incluye también esas rosquillas o tuercas o como sea que quieran llamarlos, unos pequeños zules como rondanas, empaques para mejorar el ajuste. Y aquí vemos la llave en sí. Es la pieza por donde sale el agua, vamos. Sí, claro, sí, amigo. Y esta es la maldita pieza que va debajo y que ayuda a que no se raye nuestra tarja. Aquí vemos los empaques que hacen que sea hermética nuestra llave. Quitamos esa estúpida liga. Vamos, sácala, pélala, vamos fuera. Sí. A continuación aquí vemos dónde va ubicada. Lo que vamos a hacer es ensartarla ahí, haciendo que tope esa pequeña pieza blanca. Y wow, cayó ahí. Ahora lo enroscaremos. Es un poco complicado a veces hallar el
camino de la rosca, pero dando vueltas hacia la izquierda y derecha y moviendo un poco hasta que tome bien su camino, logramos apretarla y aquí ya lo he logrado. No vamos a apretarla demasiado, pero sí tenemos que darle un buen apretón para que no haya juego y no esté bailando con el tiempo. Aquí podemos ver el apretón que les digo. No es exageradamente fuerte y verificamos que la llave todavía tenga flexibilidad. Bueno, aquí tenemos toda la pieza. Se les muestro, ya está ensamblada. Aquí este empaque solo es una ejemplificación de lo que haremos debajo. Se pone allí sobre la rosca. Y después la maldita rosquilla o esa pieza que ignoro el nombre. Es complicado a veces introducirla porque no tiene bien marcado el tornillo, la cuerda por dentro. Así que es recomendable hacer esto de enroscarla antes de instalarla para dejar bien marcada la rosca en la pieza de plástico. Sirve dar vueltas izquierda, derecha, aquí ya agarró. Introducirla por completo para procurar que se marque bien la rosca y no batallemos ya que estemos debajo, pues es muy incómodo batallar con algo debajo de una tarja acostado. Ahora pondremos ese empaque, que es una especie de sello, para evitar utilizar silicón o algo por el estilo. Colocamos la llave y giramos el grifo para tener mayor estabilidad, si no se nos va a ir hacia enfrente. Y bueno, ahora colocaremos los empaquillos. Lo colocamos, es una técnica en la que se sostiene solo por el ángulo en el que está y ahora enroscamos la pieza que ignoramos el nombre. Bueno, yo lo ignoro, tal vez ustedes sí lo sepan. Y enrosca y enrosca y enrosca y enrosca. Vamos, sí amigos, sí claro, sí, o sí claro amigos, sí vamos. Sí, ahora que ha apretado, no lo apretaremos por completo. Haremos lo mismo con la del otro lado. Lo que tenemos que hacer ahora es alinear la llave del modo en el que quede donde estaba previamente o lo más alineada posible. Por eso no lo apretamos por completo anteriormente. Ahora sí lo haremos. Un detalle particular con mi llave es que la tarja es gruesa, siendo de cerámica o ese estúpido material. Entonces aquí les mostraré. La pieza que ignoramos el nombre es gruesa en su naturaleza. Así viene. Esta es la pieza que yo había utilizado antes que corté. Aquí les voy a mostrar con un dibujillo. Ese es el grosor de la tarja. Esas son las perforaciones donde entra la llave. Aquí tenemos la llave. Oh sí, miren, mi habilidad para dibujar es genial. Y este es el material de la tarja. Aquí vemos el cordón de la rosca que estoy marcando. Este es el empaque de goma. Oh, le meto ganas a dibujar, pero estoy tardando mucho. Esa es la pieza para apretar. Y ahí vemos que sobra muy poca rosca para atornillar la manguera de alimentación de agua. En este caso estoy mostrando la modificación que yo hice y es un empaque mucho más delgado. Es la pieza que ignoramos el nombre que atornilla recortada para hacerla más delgada y dar cabida a nuestra manguera. Vamos a dejar rosca libre de la conexión de nuestra mezcladora y ahí podemos enroscarla. Eso es ya que yo no tenía una buena conexión y se derramaba el agua, entonces por eso tuve que hacer esto. Generalmente en las tarjas de acero inoxidable no hay problema. Ahora procederemos a hacer la conexión de nuestras mangueras. Las manguerillas, cada una en su lado correspondiente. Generalmente la del agua caliente va del lado izquierdo. Aquí vemos que es un poco complicado y ya que las hemos apretado, abriremos las llaves de paso o llaves alimentadoras, como también les llaman. Vamos a colocar el grifo en la posición óptima y abriremos la llave. Con esto hemos terminado este tutorial. Muchos saludos, mi nombre es Iván y espero que hayan disfrutado.